trigo. Los escogidos de cada edad son el trigo potencialmente, pero no estuvieron manifestados como grano de trigo, porque eso es para el tiempo final, donde el grano de trigo aparece, sale del forro, es madurado, y esos son entonces no granos de trigo potenciales, sino granos de trigos literalmente. Y ahora nosotros estamos no en la edad del trigo potencialmente, porque el trigo potencialmente es la planta de trigo con los escogidos de Dios en cada edad. Ellos son trigo, pero potencialmente, pero no manifestados como trigo, porque la vida del grano de trigo está pasando, el Espíritu Santo está pasando por esa planta de trigo. Pero usted mira el campo de trigo y dice, mira para allá, mira cómo está el trigo ahí. Pero cuando va, usted dice, sí, es una plantación de trigo, pero yo no veo trigo aquí. Yo lo que veo son plantas de trigo. Usted no va a buscar el trigo en la parte de abajo. Usted busca el trigo en la parte de arriba. Y si no es el tiempo para el trigo estar, entonces la persona está viendo una plantación de trigo, de plantas de trigo, que es trigo potencialmente. Cuando produzca los granos de trigo, ya usted mira y ve trigo en la parte arriba de la planta. Y es en la edad de la piedra angular donde el trigo es visto manifestado como trigo, madurando delante de la presencia de Cristo el Sol de justicia, de Cristo con la única palabra divina, la única voz de Dios. Cristo con su voz, su revelación, nos alumbra, nos da luz, nos da calor y nos madura en el conocimiento divino. Y ahora no estamos en las etapas del tallo de la planta de trigo, sino que estamos en la etapa del grano de trigo, de los granos de trigo, en donde Cristo está creando por su palabra creadora los granos de trigo del tiempo final en la planta de trigo. Cuando llama y junta a cada escogido en el cuerpo místico suyo, en su iglesia, en la edad de la piedra angular, ¿qué ha sucedido ahí? Ha nacido un grano de trigo ahí. No ha nacido un pedazo de tallo, sino de trigo. Para madurar ahí, frente al sol. Las edades tenían la luna y estrellas, pero la edad de la piedra angular, siendo que es una edad que corresponde al día, tiene el sol. Por eso en Apocalipsis capítulo 12, esta mujer con la luna bajo sus pies, con 2 estrellas, está vestida ¿de qué? Del sol. Allá en Israel se cumplió en el Israel terrenal y se cumple en el Israel celestial. La iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final se cumplió en la primera venida de Cristo y se cumple en la segunda venida de Cristo. Cristo es el sol de justicia. Por lo tanto, la iglesia ya no está bajo las etapas de la luna. Por lo tanto, no está vestida de la luna. Ya la iglesia no está representada en la luna, sino que está vestida del sol, en donde recibe la luz del sol para que el trigo, los hijos e hijas de Dios que están ahí en esa edad, maduren en el conocimiento de Dios y lleguen a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Es por medio de la palabra creadora, la única voz de Dios, que Él nos da su luz, su calor para madurar en el conocimiento divino y para ser transformados en este tiempo final. Por eso está tan importante estar escuchando la voz de Dios, la única voz, la voz de Dios a través del ángel de Jehová,
Jesucristo, el Hijo de Dios, hablando de edad en edad por medio del mensajero de cada edad. Y en el día postrero la promesa es que estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y esto es por medio de su ángel mensajero. Él dijo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, con esa voz de trompeta, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y luego en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice la forma en que Él cumplirá esta promesa. La forma en que Él nos dará a conocer estas cosas que deben suceder pronto, dice capítulo 22, verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y por qué viene ese ángel mostrando las cosas que deben suceder pronto? Porque ese es el enviado de Jesucristo, en el cual estará la única voz de Dios hablándole a su iglesia en este tiempo final y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y siendo que es la única voz de Dios para el día postrero, ¿cómo fue la voz de Cristo en cada ángel mensajero, la única voz de Dios para cada edad? Siendo que es la voz de Dios creadora, así como creó en cada edad la parte de la iglesia de cada edad, crea la parte de la iglesia de este tiempo final y crea los hijos e hijas de Dios del día postrero. La iglesia del Señor Cristo da a luz hijos e hijas de Dios en este tiempo final. Y ven ustedes, es por medio de creación divina, así como Cristo vino por medio de creación divina por el Espíritu Santo, haciendo sombra sobre María. Vean ustedes, así también hace el Espíritu Santo de edad en edad, así hace en nuestro tiempo, para la creación de hijos e hijas de Dios en cuerpos angelicales, y luego para la creación de hijos e hijas de Dios en cuerpos físicos y glorificados. Es la única voz de Dios, la voz de Jesucristo, el Hijo de Dios, a través del cual viene la voz de Dios, y Él la transmite a través de sus mensajeros de edad en edad, porque tiene que tener un velo de carne a través del cual hablarle a su iglesia, para materializar lo que está programado para cada edad. Y así es para nuestro tiempo, para Dios materializar lo que Él tiene en su programa realizar en este tiempo final. Todo es por la única voz de Dios, la voz de Dios a través del ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es Jesucristo, nuestro Salvador, en su cuerpo angelical, el cual de etapa en etapa ha estado en medio de su iglesia en el Espíritu Santo, manifestándose y hablándonos la voz, hablándonos la palabra de Dios. Y esa es la voz de Dios, la única voz de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo. La voz de Cristo, el ángel del pacto, hablando a las iglesias de edad en edad y en este tiempo final, hablándonos y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa divino. Nos encontramos en la etapa de la edad de la piedra angular y también en un enlace dispensacional. Y para poder comprender dónde nos encontramos, en qué edad nos encontramos y en qué etapa dispensacional nos encontramos, necesitamos escuchar la única voz de Dios, a través de la cual viene la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Así es que, manteniéndonos atentos a la única voz de Dios, como nos dice en
Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y en Apocalipsis, capítulo 2, verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en cada mensaje dado a cada iglesia, al final dice siempre, en los últimos versos dice siempre: el que tiene oídos para oír. ¿Tiene oídos para oír qué? Para oír la voz de Dios. Para oír la única voz de Dios. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu hablando por medio del mensajero de cada edad. Eso es la única voz de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver que los que han escuchado al mensajero de su edad han estado escuchando la única voz de Dios para su edad. Las demás voces son voces humanas. Pero el mensaje que trae el mensajero es voz de Dios y no de hombre. Y eso es lo que todo creyente en Cristo quiere escuchar. Voz de Dios y no de hombre. Y la voz de Dios y no de hombre es la voz del Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad. Esa es la voz de Jesucristo, nuestro Salvador, el ángel de Jehová. En el libro de las edades, página 265, dice el reverendo William Branham: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, verso 16. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Según estos versículos, Jesús es la estrella de la mañana. El Espíritu está haciendo una promesa a los escogidos de la edad del oscurantismo en relación a sí mismo y luego a las edades por venir. Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Ellos reciben la revelación, ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. ¿Cómo es que son llamados del mundo y colocados en unión completa con Cristo? Por medio de la revelación divina que Cristo le da al mensajero de cada edad. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo Jesús. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Ahí podemos ver cómo es que Cristo en el Espíritu Santo se manifiesta en medio de su iglesia y le habla a su iglesia, y así viene la única voz de Dios a su iglesia, por medio de la revelación que Cristo le da al mensajero de cada edad, con el cual Cristo se identifica. También nos habla en la página 169 y 168 también. Vamos a leer algo de la 168. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Note aquí que Jesús, por el Espíritu, en cada edad se dirige solamente a una persona en relación a la palabra por esa edad. Solo un mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad. Y aquel mensajero es el mensajero a la iglesia verdadera. Él habla por Dios, por revelación a las iglesias, tanto a la verdadera y a la falsa. O sea que su mensaje es para el trigo y también para la cizaña. Es para la iglesia del Señor Cristo y también para el mundo entero. Así que el mensaje es transmitido a todos, pero aunque es transmitido para todos los que están al alcance del mensaje, el mensaje es recibido individualmente solo por un cierto grupo calificado y de cierta manera. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la habilidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. O sea que también está la persona predestinada, tiene la persona la bendición de tener oídos para oír la voz de Dios. Aquellos que lo están oyendo no están recibiendo su propia revelación, o sea, no están recibiendo la propia revelación del mensajero, ni tampoco están recibiendo la propia revelación de las mismas personas, sino que están recibiendo la revelación de ¿quién? De Dios, de Jesucristo. Ni tampoco no están recibiendo su propia revelación, ni tampoco están recibiendo su revelación colectiva. O sea, no están recibiendo una revelación del grupo de ellos, sino que es una revelación del cielo. Pero cada persona está oyendo y recibiendo lo que el mensajero ya ha recibido de Dios. Y eso es la única voz de Dios para la iglesia de Jesucristo de edad en edad. Esa es la voz de Jesucristo, nuestro Salvador, el ángel del pacto. En la página 169, continúa diciendo: ahora no piense usted que esto, siendo el caso, sea muy extraño, porque Pablo estableció esta norma bajo la mano de Dios. Solo Pablo tenía la revelación completa de su día, como fue comprobado al confrontarse con los otros apóstoles, quienes aceptaron que Pablo era el mensajero profeta a los gentiles para ese día. También note por la indicación de la palabra que cuando Pablo quiso ir a Asia, Dios lo detuvo porque las ovejas, sus hijos, estaban en Macedonia, y ellos, la gente de Macedonia, oiría lo que el Espíritu tenía que decir por Pablo, mientras que la gente de Asia no oiría. En cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar. Y después de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerde, Pablo advirtió a la gente que dijeran solamente lo que él dijo. Más abajo dice: le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere. El secreto para mantener el avivamiento en una edad es mantener el mensaje puro que Dios, que Cristo le ha dado al mensajero. Si los ministros comienzan a darle su propia interpretación, ¿qué sucede? Muere el avivamiento, porque Dios solamente respalda su palabra.
La voz única de Dios es la que Dios respalda. Y esa es la voz de Cristo a través del mensajero en cada edad. ¿Cómo podemos mantener el avivamiento de nuestra edad? Siendo que el avivamiento de nuestra edad viene por medio de la voz de los 7 truenos de Apocalipsis, capítulo 10, verso 1 al 11, revelando el misterio del séptimo sello, pues manteniendo puro el mensaje, por lo cual ha sido grabado en videos, está en cintas magnetofónicas y está también impreso en folletos. Y eso mantiene el mensaje puro para toda persona que quiera recibirlo puro. Lo escucha en grabaciones y ve también y escucha en los videos y también lee. Y tiene la bendición de poder leer y poder escuchar. Y tiene la bienaventuranza, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Y así se mantiene puro el mensaje y se mantiene el avivamiento por tiempo indefinido. Ahora podemos ver por qué nos ha dado Dios las cámaras y las imprentas, para que se mantenga puro el mensaje, la única voz de Dios, y se mantenga el avivamiento del día posterior en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. Cuando alguien se pone a añadirle o quitarle, a darle su propia interpretación y se lo comunica a su congregación, recuerde, el avivamiento en esa congregación se va a ir. ¿Y el culpable quién será? El ministro. Y tendrá que dar cuenta a Dios después. Porque no es solamente decir, me equivoqué, lo siento. Lo va a sentir bien sentido cuando Cristo le pida cuenta. Por eso, mantenga la palabra pura y se mantendrá el avivamiento en su congregación. Y se mantendrá el avivamiento en el cuerpo místico de Cristo a la edad de la piedra angular. Miren ustedes los que han tratado de por su cuenta conseguir revelación divina. Miren qué ha pasado con ellos. Se han convertido en nada. Pero vean, al mantener la palabra pura en nuestras congregaciones y por consiguiente en nuestra edad, el avivamiento sigue creciendo. ¿Cómo crece un avivamiento? Pues a medida que Dios llama a más personas, el avivamiento pasa a otras personas y así va creciendo el avivamiento. Y nunca menguará mientras mantengamos la palabra pura de nuestra edad, en nuestra edad y en nuestras congregaciones. Cuando las personas hacen una denominación, dice el reverendo William Branham, ahí muere. Hasta ahí llegó. No solamente el grupo, sino el ministro, el cual después tendrá que dar cuentas a Dios. Por lo tanto, toda persona tiene que cuidarse de eso, porque es mortal para la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que estando nosotros en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, tenemos que mantenernos escuchando la única voz de Dios, para lo cual Dios nos ha permitido conocer cuál es la única voz de Dios. Es la voz del ángel de Jehová, de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual ha estado hablando de edad en edad por medio del mensajero
de cada edad. Y para este tiempo final, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese mensaje, dando testimonio de estas cosas, es la única voz de Dios, porque es la voz de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, hablándole a su iglesia en el día posterior a través de su ángel mensajero, y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por lo tanto, mantengamos en nuestra alma y en nuestras congregaciones y el corazón de cada creyente la única voz de Dios, para que así, escuchando la única voz de Dios, todos seamos preparados, maduremos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. El beneficio es para todos nosotros. Por tanto, si oyes hoy su voz, la única voz de Dios, no endurezcas tu corazón, como hizo el pueblo hebreo allá en el desierto, y como han hecho a través de las edades, cuando el mensajero ha partido. Han dejado de escuchar la única voz de Dios y escucharon sus propias voces y se denominacionalizaron, y ahí murió cada edad. Esa fue la forma en que murió cada edad. Ahora las 7 edades ya terminaron, ya murieron sus mensajeros, y esas edades también murieron espiritualmente, pero hay una edad que está viva, la edad de la piedra angular, porque tiene la única voz de Dios, la voz de Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Y Él continuará hablando y nosotros escuchando. Y así nos mantendremos vivos espiritualmente, y se mantendrá viva nuestra congregación, y se mantendrá viva la edad nuestra en la cual Dios nos ha colocado. La única voz de Dios. Esa es una voz viva, la cual está señalada para el día posterior como la gran voz de trompeta. Es la voz de trompeta, la voz de arcángel, es la voz de Cristo, el ángel del pacto, en el día postrero, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Así es como llegaremos a nuestra transformación, escuchando la única voz de Dios, la cual es una voz viva, que nos habla y nos revela todas estas cosas que deben suceder pronto. No es una voz humana, sino una voz del cielo, la voz de Cristo desde el cielo, revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Pero tiene que usar un hombre, un mensajero, para transmitir su mensaje a su iglesia, para poder ser escuchado por su iglesia y por cada miembro de su iglesia. La única voz de Dios. Si estuviéramos en la séptima edad, la única voz de Dios sobre la séptima edad era la voz de Cristo a través del séptimo ángel mensajero. Pero ahora estamos en la edad de la piedra angular, en donde Él tiene su voz, hablándonos y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora nosotros no rechazamos ni desechamos lo que Cristo habló
por medio de sus ángeles mensajeros y los apóstoles de edades pasadas. Todo eso es recogido. Toda esta revelación pasada es recogida en el día posterior y colocada, ¿dónde? En la edad correspondiente a nuestro tiempo. Y es abierto toda palabra que fue hablada y que no había sido abierta al público, que no había sido abierto el significado de esa palabra que fue hablada por los mensajeros, los apóstoles y los ángeles mensajeros, o los profetas del Antiguo Testamento, o por Jesús, y es abierta en este tiempo, y es dado a conocer el significado a todos nosotros. Y todo esto en la voz verdadera de Dios para hoy. Ahí estará todo lo que nosotros necesitamos entender para recibir la fe, para ser transformados y raptados, para recibir la fe de rapto y para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero.